Y vamos buscando el libro del profeta Sofonías. Gloria a Dios. Para algunos dicen que el profeta Sofonías es el centinela de Dios, ¿verdad? El que Dios puso sobre Jerusalén, sobre Judá. Gloria a Dios, aleluya, para que les anunciara juicio y arrepentimiento. Gloria a Dios. Como también algunos, ¿verdad?, eruditos toman a Sofonías, gloria a Dios, como, hermano, un profeta que predica enojado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sofonías capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a esperar, creo que algunos tienen problemas. Esos libros son bien pequeños, ¿verdad? Y es raro que prediquemos en ellos. Gloria a Dios. Cuando lo tienen me contestan con un amén. Gloria a Dios, ya la mayoría lo tienen. Entonces leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios se lee, capítulo 1, verso 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Palabra de Dios. Señor, le damos gracias en esta mañana por esta palabra, rogando, mi Dios, que su Santo Espíritu tome el control de mi mente, de mis labios, Señor, y que la palabra hoy anunciada, predicada, el consejo, Señor, que usted nos va a dar, Señor, a través de este siervo inútil, sea de provecho, de beneficio, de edificación, Señor. Padre, rogamos que su Santo Espíritu, Dios mío, haga penetrar esta palabra en lo más profundo de los corazones, Dios mío, y provoque, Señor, arrepentimiento, y dé, Señor, edificación, y traiga consuelo y aliento, Padre, a todos los que tenemos la oportunidad de oír, aquellos que en las redes sociales nos sintonizan, a todos, Señor eterno Dios, los que hoy, Padre amado, oiremos, Dios mío. Haga, Señor, su voluntad sobre su pueblo. Hable, porque su pueblo escucha, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La profecía de Sofonías, amado, es directamente sobre Jerusalén y sobre Judá. Pero particularmente la escatología, hermano, la ha definido como para los últimos tiempos. Amén. Donde la ira completa de Dios sobre la humanidad se va a derramar. Porque dice que Dios ha determinado de esa manera, amén, reunir a las naciones, a las ciudades enteras, amén, para llamarlas a juicio. Gloria a Dios. Entonces, esta profecía enfatiza sobre el día del Señor. Ese es el tema central de la profecía de Sofonías. Amén. Que un día Dios traerá juicio. Amén. Arrasando, hermano, con todo, incluyendo hombres, animales, aves y peces. No habrá nada, hermano, sobre esta tierra que no caiga el juicio de Dios, o más bien la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuáles serían entonces las causas de este juicio sobre Jerusalén y sobre Judá? Dice que había idolatría, adoración a dioses extraños como Baal, Moloc y al ejército del cielo. Esto incluye el sol, la luna y las estrellas. También dice que estaba el pueblo con un corazón dividido, porque algunos decían jurar por Dios, por Jehová, y a la misma vez lo hacían
por Moloc. Amén. No tenían un discernimiento claro. Amén. A qué Dios o qué Dios era el verdadero. Se habían, hermano, apartado, cayendo en la apostasía. Amén. Apartarse, la apostasía es apartarse de lo verdadero y buscar la mentira. Gloria a Dios. Y seguir, hermano, en aquellos tiempos, ¿verdad? Las costumbres y tradiciones, gloria a Dios, de los pueblos alrededor de ellos. También había dentro del pueblo de Judá y de Jerusalén orgullo y avaricia. Creían que por la abundancia de los bienes materiales, de que nada les faltaba, amado, ya no era necesario obedecer ni adorar al Dios que los había libertado de Egipto. Significa también, gloria a Dios, el nombre de Sofonías, gloria a Dios, alguien que ha sido oculto de parte de Dios, o alguien, hermano, que el Dios del cielo protege. Amén. Y como le dije al principio, algunos, como Jerónimo, dice que Sofonías representaba el centinela de Dios, aquel que vigila, ¿verdad? Y aquel que habla en nombre de Dios. Aleluya. Como les dije, Dios ha determinado un día, amén, para todas las naciones y para todos los seres humanos. Gloria a Dios. Un día que representa juicio sobre toda la tierra. En Sofonías capítulo 3, verso 8 dice de esta manera: por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Amén. No deja espacio alguno, no deja una nación, no deja, hermano, una parte del globo terráqueo en que no caiga la ira de Dios. Porque ciertamente todos hemos fallado, hemos ofendido a Dios. No hay nación que pueda decir: yo no he pecado contra Dios. El Israel, el pueblo especial de Dios, a quien se le dio la ley, hermano, ellos mismos le dieron la espalda, se rebelaron contra el Dios del cielo. Por lo tanto, hay algo, un término, hermano, que yo quiero destacar en este versículo. Dice: he determinado, o mi determinación. Amén. Personalmente Dios dice: lo he establecido así, he determinado así, reunir a todas las naciones, hasta el que el pecado haya subido a las narices de Dios, hasta los cielos. Entonces ya la paciencia, hermano, el amor de Dios no se termina, pero tiene un límite, ¿verdad? Donde los hombres han sobrepasado, ¿verdad? Tomando a Dios como un juguete o tomando a Dios en vano. Y por eso, hermano, dice: la ira de Dios va a descender. El apóstol Pablo también, cuando entra a Atenas, ¿verdad? Y dice que ve que toda la ciudad de Atenas, hermano, está sumergida en la idolatría. Él resalta en sus propias palabras este versículo de Sofonías. Y dice en el capítulo 17, verso 31 del libro de los Hechos: por cuanto he establecido un día. Amén. Allí Pablo le cambia el término, dice: he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo agrega, porque ya Cristo había venido, había muerto y había resucitado, y se le había dado testimonio de resucitar de entre los muertos. Y dice Pablo que cuanto ha establecido, ¿quién? Dios, un día por el cual juzgará al mundo. Por aquel varón, por cuanto los hombres no creyeron, por cuanto los hombres no estimaron, ¿verdad?, a Cristo resucitado. Entonces eso hará
mayor juicio sobre la faz de la tierra. Porque Dios entregó, porque Dios dio a su Hijo en rescate y en propiciación de todos nuestros pecados. Y si el mundo entero, hermano, nuestras generaciones pasadas, desde que Cristo anunció el Evangelio, hubieran creído, hermano, y todo el mundo se hubiera vuelto a Dios, no habría juicio, no habría ira que derramar sobre la tierra, porque el perdón de Cristo defendiera el planeta y no hubiera ya, hermano, ni maldad, ni muerte, ni pecado sobre el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar todo pecado y hacer nueva criatura a los seres humanos que creen en su poder de la resurrección. Pero por cuanto no creyeron, entonces vendrá el juicio por aquel varón, dice Pablo, que dio testimonio de haber sido, hermano, resucitado de entre los muertos. El relato, la profecía de Sofonías, hermano, es violenta, ¿verdad? Es de manera agresiva. Gloria a Dios. Hermano, no anda él saludando, no anda él deseando de que todos estén bien, sino que inmediatamente, gloria a Dios, él del verso 2 en adelante empieza a decir que Dios va a traer juicio sobre los hombres impíos, sobre los animales, sobre el planeta. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está airado. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos ver eso nosotros? Que un Dios que tomó tiempo para crear, que puso de su amor y de su gracia, hermano, para hacer una creación perfecta, ahora, hermano, venga a deshacer, ¿a qué? A destruir lo que ha sido creado. Es porque realmente está airado, ¿verdad? Porque ya su paciencia se terminó. El juicio que vino sobre Judá, hermano, y sobre Jerusalén es una pequeña muestra de lo que va a caer en el mundo entero. Y si aquel pueblo fue atormentado, y si aquel pueblo, hermano, fue sacado de su tierra y llevado prisionero, destruyendo su ciudad, su templo, quitándole la economía, el bien que vivían, hermano, gloria a Dios, y haciendo que pasaran gran tribulación, eso debería de ser un ejemplo para mí. Y eso debería de llamar mi atención, pensando, si Dios no perdonó la ciudad donde estaba su templo, donde Él dijo, esta es mi ciudad donde yo he escogido para poner mi nombre, y no la perdonó, sino que la hizo pasar por juicio, nosotros, cada uno de nosotros debemos de meditar, amén, gloria a Dios, de que Él tiene derecho a hacerlo. Nadie puede negar ese derecho, porque de Él es la tierra y su plenitud, por lo cual Él la creó y Él dice, yo la destruiré. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 1, amado, dice que Dios, gloria a Dios, creó todo lo que ahora tiene vida. Él, hermano, con su sabiduría, con su inteligencia, hizo que todo funcionara a la perfección y que todo por sí mismo se sustentara, se mantuviera. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo leo en el verso 1 del capítulo 1 al 5 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, dice, era buena. Él aprobó, viendo toda la creación, porque después de cada día dice que veía Dios que lo que había hecho y todo era bueno. Quiere decir que al principio de la creación
Dios estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Se agradaba todos los días de haber creado, hermano, los cielos, la tierra, separar las aguas y sacar a flote la tierra, de establecer luz. Al sol le llamó, hermano, la lumbrera del día, y a la luna la lumbrera de la noche. Dividió el día de la noche, hermano, y todo en completa orden y perfección. Y Dios decía: es bueno lo que he hecho. Pero por causa de la rebelión, y por causa de la idolatría, y por causa de la desobediencia, dice Dios, ya lo que creé ya no es bueno. Vuelven las palabras contrarias y dice: estoy viendo la tierra y no me agrada la tierra. Veo al hombre y no me agrada al hombre. Veo el comportamiento de ellos y va de continuo siempre hacia el mal. Entonces Dios, hermano, ya no pronuncia, ya no añade a la creación de que todo es bueno, sino que ahora dice: todo se ha corrompido, todo se ha apartado de mi propósito. Por lo cual Dios dice: establezco un día, determino un día. ¿Y cuál es ese día? Nadie lo sabe. Nadie sabe el momento que Dios vendrá en juicio sobre la tierra. Pero nos anuncia, nos advierte, nos da a conocer, como a través de este profeta, de que no se ha olvidado de mi pecado, de que no se ha olvidado de mi rebelión. Al contrario, lo tiene presente. Y como lo tuvo presente, dio la oportunidad de que yo saliera de esa clasificación de malvado y de perverso y de impío, y que por medio de la fe en Cristo Jesús me convirtiera de mi mal camino. Pero también está observando, amado, que después de haber dado la fe, todavía la humanidad y la iglesia no se ha arrepentido por completo. Gloria a Dios. ¿Sabe que Sofonías vivió en los tiempos del rey que dicen más bueno de Judá, Josías? Un reformador. Uno que a los 18 años, Josías empezó a reinar de 8 años en adelante. A los 18 años, él entra al templo, hermano, y en el templo descubren la ley, los libros de la ley, porque hasta ese momento habían desaparecido. Nadie los sabía dónde estaban, y estaban escondidos en el templo. Y ahí dice que los encuentran. Al leerlo Josías, hermano, y el séquito de sus consejeros espirituales, rompieron su ropa, lloraron, hermano. ¿Por qué? Porque descubrieron a través de la ley de que ellos habían practicado el pecado y se habían apartado de lo que Dios había dicho hagan. Por lo cual Josías, hermano, promueve una restauración religiosa, porque hasta el mismo Salomón, reyes como Manasés y otros reyes perversos habían levantado hasta altares dentro del templo que Salomón construyó a Astarot. En lugares altos tenían a Baal, a Milco y a otros dioses de las tierras paganas. A través de la escritura, mire, antes de cumplir los 18 años, Josías había visto eso y para él era normal. Entraba al templo y veía el altar a Astarot y decía: esto está bien. Porque hasta ese momento ni los sacerdotes, ni los profetas, ni los líderes religiosos, ni hermanos políticos de Israel habían señalado eso como pecado, como idolatría. Entonces este rey creció en una idolatría para él normal. Pero cuando lee la ley, se da cuenta de su ignorancia y se da cuenta del pecado globalizado dentro del pueblo de Israel. Porque la palabra tiene la facultad de abrir los ojos.
La palabra tiene la facultad de dar el conocimiento al ser humano de lo que agrada y de lo que desagrada a Dios. La palabra tiene el poder, hermano, de penetrar más allá de mis emociones y hacer apertura para que la voz de Dios se escuche adentro, en lo más profundo de mi ser, y de allí me saque para que yo entienda y comprenda cuál es el camino verdadero. Entonces, al ver y leer y oír a sus consejeros diciendo: oye, ven sacerdote, explícame, tú escriba, interprétame, ¿cómo es esto? Sí, es que Dios dijo que no hubiera idolatría. Pero ¿cómo es eso que está viendo mis ojos? ¿Cómo es eso que ahora ustedes van y dicen por Jehová y por Moloc? Había salido de su ignorancia y con valor estaba enfrentando, hermano, aquel poderío de las tinieblas, haciendo inmediatamente: quítenme todo eso. Quitaron los altares de Astarot, vinieron y agarraron a Moloc, hermano, y agarraron los restos de Baal. Porque sí, hermano, esta restauración religiosa hizo una transformación en Israel. Dejaron de adorar y de consultar el zodíaco. ¿Alguien por aquí consulta el zodíaco? Yo soy Libra. ¿Y qué dice Libra para mí? Gloria a Dios. Eso es pecado, porque ofende la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. No voy a poner mi confianza, hermano, en una cosa como forma de animal. Gloria a Dios, diciéndome: me voy a guiar por Libra, me voy a guiar por Escorpio, me voy a guiar. ¿Por qué tanta basura del diablo? No, el pueblo de Israel estaba así. Pero de tal manera fue la restauración de Josías. Todo el capítulo 23 de Segunda de Reyes, cuando usted tenga la oportunidad, léalo. Él especifica cómo fue destruyendo todo aquello y llevándolo, dice, a Cedrón. Era un lugar, hermano, donde tiraban los desperdicios, la basura. Allí la quemaban constantemente. Josías hizo de que todos aquellos muñecos, toda aquella adoración fuera a parar en aquel lugar. También, después de que libertó de la idolatría, por lo menos lo que se veía, hermano, dice que promovió una fiesta de Pascua, porque desde los jueces hasta el reinado de él no habían celebrado la Pascua. ¿Usted sabe cuánto tiempo había pasado? Ninguno de esos reyes, ninguno de aquellos sumos sacerdotes se acordaban, hermano, de celebrar la Pascua. Y la Pascua, ¿por qué la tenían que celebrar? Porque la Pascua representaba la salida de Egipto a la tierra prometida. Y una vez al año, dijo el Señor, la va a sacrificar el animal pascual, el cordero pascual. Y iba a pasar desde el día 10 hasta el día 14 aquel animal separado del resto del rebaño. 4 días para que no se contaminara, para que el día 14 al día 15 del mes de Aviv hubiera el sacrificio y aquel animal que iban a sacrificar estuviese purificado. Y se recordaran de que ellos pusieron la sangre de aquel sacrificio en los dinteles y en los parales de la puerta, para que el ángel de la muerte no pasara sobre sus familias y matara al primogénito. Pero todo ese mandamiento se le había olvidado. ¿Sabe por qué? Porque estaban cómodos, estaban tranquilos. Preferían creer en un Dios de plata, de oro. Preferían creer en una piedra, en un leño, porque ese no habla ni condena, porque ese no señala el pecado,
porque ese no te hace sentir incómodo con el pecado que mora dentro de nosotros. Pero el Dios vivo, el Dios del cielo, el Dios que tiene ardor de ira, hermano, ese nos confronta. Por lo cual Sofonías dice, del verso 2 al 3, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Tiene el cuidado de agregar, dice Jehová. Él está diciendo, yo no soy, solamente soy la voz que ustedes escuchan. Pero el consejo y la determinación es de Jehová. Así dice el Señor, que había determinado destruir con todo. La profecía entonces habla de deshacer, de destruir, porque Dios hará esto. ¿Por qué Dios se tomará la molestia de destruir? Porque todo estaba contaminado y necesitaba que tener una restauración. Dice el Señor, extenderé mi mano sobre Judá, en el verso 4, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Exterminaré. Nosotros, si aplicamos esta palabra hoy en nuestros días, ¿a quiénes se la aplicamos? A una plaga, ¿verdad? Voy a traer un exterminador para que acabe con los ratones, con las cucarachas. Perdóneme la comparación. No le estoy llamando así. Estoy llamando así al pecado que produce la rebelión y la idolatría. Pero Dios dice que Él exterminará a los habitantes de Jerusalén y exterminaré en todo lugar los restos de Baal, porque ciertamente habían quitado la imagen, pero la idolatría estaba en el corazón de los hombres. Todavía palpitaba por Baal. Por eso el Señor dice los restos de Baal. Eso que no se veía, pero estaba dentro. Eso que ya no lo practicaban, pero estaba en el sentir de ellos. Y por eso Dios estaba molesto. Dios se agradó de la acción que tomó Josías, pero estaba desagradado con la acción que los hombres, hermano, estaban haciendo ante sus ojos. La reforma de Josías, el avivamiento, hermano, que había provocado, la limpieza que este hombre había hecho, hermano, no había convertido los corazones del pueblo de Judá y de Jerusalén. Y agrega en el verso 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Dios estaba airado con todo mundo. Unos por idólatras, otros por soberbios, hermano, otros, bendito Dios, por que no tenían definido una vida espiritual rendida a los pies del Señor. Pregunto a toda la congregación, incluyéndome a mí, ¿estamos nosotros de esa misma manera? ¿Tenemos ídolos ocultos? Que ya no adoramos a San José, a María, que ya no tenemos a San Bartolo, ninguno de esos santos en nuestros hogares, pero somos idólatras, apartando el primer lugar de Dios y estableciendo nuestro Dios personal en nuestro corazón.
o tenemos esa mente todavía dividida, que no le damos el primer y absoluto lugar a Dios, sino que oramos a Dios, pero también buscamos recursos o ayudas externas fuera de la voluntad de Dios. Dice el Señor: castigaré, vendré, exterminaré. Esas son sus propias palabras que utiliza contra su pueblo, porque Él está verdaderamente airado. Y en el verso 8 dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Será que Dios, hermano, está particularmente airado con el tipo de moda que la iglesia usa? Lo externo antes de lo interno. Podría interpretarse de esa manera. Pero cuando nosotros analizamos a través de la Escritura, ¿qué es el vestido? ¿Qué representa el vestido? El vestido es las acciones justas de los santos. Pero este pueblo ya no tenía el vestuario que Él le había declarado, sino que vestían un vestido, dice, extranjero, que no pertenecía a Dios, sino que lo habían tomado, copiado. Moralmente me voy a comportar bien, hermano, y parece una persona intachable. Quizá ya no toma, ya no fuma, ya no hace droga. Quizá ya un pecado de manera grave no lo comete, ¿verdad? Porque moralmente se cuida. Gloria a Dios. Pero eso no completa el vestido de Dios. Porque el vestuario de Dios, el que la iglesia va a tener en los últimos tiempos, dice que es de lino fino y resplandeciente, que simboliza las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Judá y Jerusalén, Dios los había visto, y los había visto, hermano, desnudos prácticamente, con una moda que no le agradaba. Espiritualmente ellos, hermanos, no estaban de acuerdo a lo que Dios les había demandado. Y por eso iba a traer un juicio para castigarnos. En el verso 12, donde hemos leído, dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Y aquí nos vamos a detener y vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Jerusalén representa a todo aquel que ha venido a ser parte del pueblo de Dios. Así como Jerusalén tuvo el templo en su tierra, así también la iglesia es un templo espiritual para Dios. Pero dice que Él mismo vendrá a escudriñar a Jerusalén. ¿Con qué? Con una linterna. ¿Carece Dios de entendimiento? ¿No tiene Dios omnisciencia para saber lo que hay? Claro que sí. Él sabe lo que se mueve en nuestros corazones, pero lo hace de manera gráfica para que usted y yo entendamos la gravedad de ser juzgados por la palabra de Dios. La palabra de Dios será testigo a favor o en contra de aquellos que han recibido el mensaje. Un juez necesita que hayan testigos que condenen o que den testimonio de que aquella persona es inocente de un cargo que le han imputado.
Dios no necesita de mí. Pastor, fulano de tal, ven. ¿Qué hizo este? Pues mire, Señor, yo solamente el día sábado y el día domingo lo veía. Y a veces al mes lo veía. No le podré decir mucho, porque a lo sumo yo podré saber dónde usted vive. Podré saber en qué usted se ocupa. Pero lo profundo de su corazón, lo que maquina por las noches, lo que hace en secreto. Entonces el Señor dice: no necesito de ti para traer a juicio a este. Voy a traer mi palabra. Dice que Él mismo va a escudriñar. Entendamos primero qué es la palabra escudriñar. Es buscar, es indagar profundamente en algo. Es venir e investigar un hecho, una acción, con mucho detenimiento, sin pasar detalles, sino que en completo, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las razones, el por qué este fulano mengano hizo esto. Y va a poner, y está poniendo hoy, en esta mañana, sobre nuestros corazones la luz de la palabra. ¿Para qué? Para escudriñar. Él está interesado qué es lo que se mueve en nuestro corazón. Él está interesado no solamente en lo que usted piensa, sino lo peor, lo que usted está sintiendo. Porque el pensamiento se puede bloquear, se puede detener, pero una vez que baja al corazón, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, viene a ser muerte. Muerte es separación completa del mundo físico, en el sentido de que si nos morimos físicamente. Pero si lo aplicamos como el domingo pasado, la muerte espiritual, estamos diciendo, hay algo. Y mire, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que tiene que avergonzarnos muchas veces para hacernos entender el error en que estamos. ¿Acaso Jerusalén y Judá recibieron el castigo de manera sorpresiva sin que se les anunciase? No. Jerusalén recibió profetas uno tras otro, videntes, que se pararon en alto y dijeron: oye, detente, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Jeremías mismo, en el capítulo 5, si no mal recuerdo, Jeremías dice: corrígete, Jerusalén. ¿Por qué? Era la voz de Dios anunciando una catástrofe y una situación imposible de detener, cuando ya estuviera completamente madura para caer sobre ellos. Entonces Dios dice: escudriñaré con la linterna lo profundo de ustedes, a ver qué hay. Habrá frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Habrá templanza, habrá fe en nuestros corazones. Lo que hay saldrá a la luz, porque por medio de la palabra el Señor lo va a saber. Pero estarán los frutos de la carne, las acciones de la carne más vivas que nunca, y la linterna nos está iluminando. La linterna es la palabra de Dios que ilumina, como una antorcha encendida, que nos hace ver lo que está en oculto, en secreto.
Hay cosas que usted no sabe que pueden estar anidadas dentro de su corazón hasta el momento en que está la prueba o la tentación. Y allí sabremos de lo que estamos hechos. Si estamos hechos por el Espíritu de Dios, vamos a resistir, vamos a luchar, vamos a pelear contra aquello que quiere arrastrar mi vida a la desobediencia y al mal, a la mala conducta que Dios desaprueba. Pero el Señor dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: aquí en la tierra, Dios, ¿cuál? ¿Por qué no se me muestra? ¿Por qué no me habla? Dios no hará ni bien ni mal. ¿Saben por qué? Porque Él no está interesado en nosotros. Porque están acomodados como el vino, reposando. Y ese reposo no es del sueño de la noche. Ese reposo está hablando de un reposo, hermano, voluntario que nosotros hemos tomado del Evangelio. Porque estamos cansados del Evangelio. Estamos cansados de congregarnos. Estamos cansados de obedecer. Estamos cansados supuestamente de hacer, la voluntad de Dios. Pero usted y yo no hemos luchado hasta la sangre. No hemos combatido el pecado como se debe. Y Dios nos está iluminando para que recapacitemos y salgamos de esta condición. ¿Por qué? Porque el día de Jehová se acerca. ¿Y cuál es ese día de Jehová? ¿Qué es lo que quiere decir el profeta con el día de Jehová? No es el día en que Dios se va a manifestar: venid pueblo santo a mí. No, es el día de ira, de la indignación. Es el día del enojo. Es el día donde el cáliz puro de la ira de Dios será derramado sobre el mundo entero. Gloria a Dios. Así será el día de Jehová. Cercano el día de Jehová, grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. No hay hombre que pueda resistir esto, hermano. Por muy fuerte, por muy valiente, por muy esforzado, es que no está luchando con otro hombre. Está luchando con el Dios de los cielos y de la tierra. Si una manifestación de Él, de Dios, hizo que un gigante guerrero de su juventud cayera de una sola piedra al piso, una manifestación en la vida de ¿quién? De David. ¿Cómo osa usted llegar a ese día, el día de Jehová, y no arrepentirse? El Señor dice: gritará allí el valiente. ¿Cuándo es que una persona grita? Cuando tiene dolor incontrolable, cuando tiene aflicción de espíritu, cuando tiene luto en su corazón, gritará. ¿Por quiénes? Por su hijo, por su familia, por su vida, y porque ve que ya no hay esperanza. Entonces allí los fortachones gritarán. Aquellos que dijeron ser fuertes y valientes y que no necesitan de Dios, gritarán, clamarán, darán gritos desesperados, llamando a la muerte. Caigan sobre nosotros, les dirán a los grandes montes, pidiendo a gritos que termine todo aquello. Gritará allí el valiente. Dice que también es día de ira aquel día,
día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. ¿Cuántas veces el profeta aplica la palabra oscuridad de diferentes términos aquí? 4. Porque la oscuridad espiritual es ignorancia, representa también la maldad, pero también representa el abandono completo de la misericordia, del amor y de la luz que es de Dios. Entonces el día de Jehová no es un día cualquiera, es un día de aprieto, es un día de gran calamidad, de angustia, de alboroto. Todo mundo tratando de salvarse, todo mundo de encontrar un refugio, todo mundo tratando de encontrar paz, tranquilidad, y no la va a haber. Porque el ataque no viene de la misma humanidad, el ataque no viene de las tinieblas, el ataque viene del cielo. Ha llegado el día de Jehová, día de oscuridad, dice. ¿Día de qué? De tinieblas, día de nublado, día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Este versículo en particular, allá en el 2001, quizás algunos de ustedes estaban aquí, otros no habían nacido, pero fue el ataque a las Torres Gemelas. Muchos escatólogos aplicaron este versículo. ¿Por qué? Porque las torres altas habían caído y los hombres estaban angustiados. Las calles de Nueva York son calles de bullicio, son calles, hermano, donde aparentemente no hay tristeza, música, risa, alegría, gente de compra. No tienen, el que anda caminando por las calles de Nueva York, su pensamiento no está en Dios. Su pensamiento está lo que la carne le provoca. Pero ese día en particular, y no es que nos gocemos, sino que lo traigo a colación por un ejemplo pequeño de lo que va a suceder en el día de Jehová. Los bomberos no se dieron abasto, los policías se veían derrotados. Al final del día, no sé si usted tiene esas imágenes, al final del día de ese 9/11 de septiembre, los policías tirados así, todos llenos de polvo, ensangrentados algunos, consternados, viéndolo así con los ojos desorbitados, porque no creían lo que había sucedido. Porque esas torres, en la mente de los que la construyeron, era que iban a permanecer por largo tiempo. Las habían hecho para soportar terremotos. Las habían fabricado para que soportaran las inclemencias del tiempo. Pero el ataque no vino de la tierra, el ataque vino del cielo. Y la gente que pudo ser rescatada salían llorando, clamando, algunos orando a Dios. Se olvidaron de la compra, se olvidaron del bullicio, se olvidaron de la música, se olvidaron del entretenimiento, se olvidaron de sus vidas, porque creyeron que ese día era el día del juicio final. Y solo fue una probadita. Medite usted entonces cómo será ese día, que no solamente en Nueva York se van a encender las alarmas, el ruido de los carros patrulla, de las ambulancias, queriendo atender aquí, queriendo atender allá, y ellos mismos también sintiendo aflicción y miedo.
los gobiernos del mundo tratando de solucionar y preguntando a sus sabios. Y decimos, es que esto no lo podemos entender. Esto no lo podemos contraatacar. Porque presidente, señor rey, no es contra otro hombre que estamos luchando. Y más de alguno sacará, es el día del Señor. Por eso dice, día de oscuridad, día de tiniebla, día de nublado, día de entenebrecimiento. La oscuridad representa el abandono por completo de Dios. Así como aquella oscuridad que estuvo en Cristo Jesús cuando estaba en la cruz, desde las 12 a las 3 de la tarde, se oscureció el cielo. ¿Por qué razón? Porque era un fenómeno no natural, sino un fenómeno espiritual, donde el Padre estaba abandonando por completo a su Hijo. ¿Para qué? Para que recibiera el juicio por causa mía. Pero tenemos a alguien que nos puede rescatar del día de Jehová. En el capítulo 2, si usted me acompaña, de allí de Sofonía, del verso 1 dice: congregaos y meditad oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Oiga esta advertencia, amigo y hermano. Dice, antes que se cumpla el decreto. Quiere decir que ese cumplimiento, hermano, para Jerusalén ya estuvo. Pero para el resto del mundo, de los que todavía no han experimentado la ira de Dios, está próximo. Pero dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Qué le podemos decir? Si la traigo a palabras propias salvadoreñas, yo le diría nación sin vergüenza, sin pudor. La palabra de Dios, hermano, aunque dura, es vida y es espíritu y hace efecto. Y cuando le entendemos de la mejor manera, porque pudor como que yo la siento así como en mi léxico, ¿verdad? Como que muy suave. Pero si le interpreto a la manera drástica y dura que mi mamá nos decía, sinvergüenzas, borrachos, parecía doloroso, pero era una realidad. Entonces yo la quiero aplicar a la manera más dura, como Sofonías. Porque algunos eruditos dicen que Sofonías predicó enojado, airado. ¿Y quién no iba a estar airado? Si él, dicen, colaboró con Josías para que hubiera aquella restauración. Anduvo allí promoviendo la ley del Señor para que aquellos hombres se arrepintieran. Pero luego se da cuenta que pasado el tiempo de Josías, volvieron a lo mismo. Volvieron a adorar a Baal, a consultar las estrellas, al sol, a la luna,
a buscar, hermano, el beneficio de Moloch, de Milcom. Entonces, este hombre estaba indignado y estaba tratando de que sí se corrigieran, pero ahora no con palabras suaves, sino a la manera que ellos estaban acostumbrados a entender. Cuando a nosotros se nos dice sinvergüenza, es porque algo indigno hemos hecho, algo grave hemos hecho, robado, adulterado, hemos hecho algo, hermano, que ha agraviado a alguna persona de manera muy fuerte. Entonces dice: oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Luego agrega: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Hace un llamado particular, porque sabe que los soberbios no lo harán, porque sabe que, hermano, los que se consideran personalmente, moralmente bien, dirán: no es conmigo, es con ese. Dios no tiene nada que decir. Como dijo aquel joven rico: desde mi juventud he guardado los mandamientos. ¿Qué me vas a decir a mí? Si a mí lo único que me falta es que me pongan una aureola, que me pongan alita, que me busquen un lugar donde ponerme, porque yo he sido santo desde mi juventud. Una cosa te falta, dijo el Señor, y es que no estamos perfectos. Hay algo en nuestras vidas que corregir, hay algo que confesar, hay algo que desligarnos, hay algo con que romper, hay algo con que quebrar, hay algo que entregar a Dios diciéndole: aquí estoy. Por eso dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su justicia. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aún con todo eso, Él no garantiza, sino que dice: quizá. Así como el rey de Nínive dijo: quizá la ira de Jehová no venga sobre nosotros, si nos arrepentimos, si nos convertimos. Pero imagínese, sin dejar todavía lo malo, sin neutralizar el mal pensamiento, sin no resistir a los sentimientos del mal. No es quizá, es seguro que el juicio va a caer. Pero haciendo justicia, volviéndonos humildes, buscando mansedumbre, quizá, dice el profeta, amén, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hay mucho que decir de esta palabra. A Jerusalén, conocedora de la palabra, será juzgada por la palabra. Pero también en el capítulo 2 de Romanos, Pablo dice que allá habrá hombres que serán juzgados por la conciencia. Aquellos que no tuvieron oportunidad del evangelio. Nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, por nuestros nativos. Y muchos me han preguntado: pastor, ¿y aquellos que estuvieron allá antes de la venida de Colón, que no se conocía a Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? La conciencia. Recuérdese que Dios es un juez justo, que juzgará según las obras de los hombres. Y a nosotros, aparte de las obras, el conocimiento y el temor que provoque la palabra. Quiere decir que usted y yo somos más culpables y reos de condenación
que nuestros antepasados. Porque aquellos pobres no conocieron una iglesia, una Biblia, quizás nadie les predicó, pero de alguna manera Dios los guió a creer en el verdadero Dios y les dio la oportunidad. Eso lo tengo por seguro, porque no los va a echar al infierno simplemente porque no conocieron. No, habrá un juicio ahí. ¿Tú de qué tiempo, de qué edad? No, yo fui azteca, yo fui maya. En mis días no habían pastores, no habían iglesias, no hubo Biblia. Ok, te entiendo. ¿No serás juzgado por eso? ¿Voy a juzgarte por tu conciencia? Cuando mataste sabiendo que era mal. Cuando robaste sabiendo que era mal. Porque esas leyes ya las practicaban ellos. ¿Y quién se las enseñó? ¿Quién les dio ese conocimiento? El Dios del cielo, para no condenarlos. Pero la iglesia y todo aquel que tiene la oportunidad de oír el evangelio ya no está ignorante, porque se le presentó el juicio y se le presentó el abogado. Se le llevó a la corte, pero no se lo llevó solo, sino que lo acompañó Jesús y la palabra y el Espíritu Santo, dando testimonio que a través de la fe hay perdón de pecados. Por eso el último llamado me encanta. Dice: buscad a Jehová, humildes de toda la tierra. Buscad justicia, buscad mansedumbre, dice el Señor. Practicando todas estas cosas, quizá seréis guardados del día de la ira del Señor. Quisiera preguntar brevemente en esta mañana si usted ha comprendido lo que Dios ha tratado de dejarle saber. Amigo, de verdad, el propósito nuestro es presentar la oportunidad que usted tiene. No es que nos sintamos mejor que usted, porque no lo somos. No es que querramos condenarle diciendo usted va al infierno, porque todos merecemos eso, sino que la encomienda que recibimos de Cristo. Predicad a toda criatura: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Porque por fe andamos y no por vista. Y la fe no es de palabra, la fe es de acción, de creer. Una convicción seria y profunda de que Cristo es mi Salvador. Quisiera preguntarle si usted en este día quisiera recibir al Señor. Si la palabra ha hecho efecto y usted ahora se arrepiente de sus pecados y quiere venir al Señor para recibir la salvación de su alma, la oportunidad es ahora. El momento es justo ahora, porque no sabemos del día de mañana qué depara, qué oportunidad tendrá, si usted alcanzará a confesar a Jesús como su Salvador. Muchas personas como usted han estado en un servicio antes de su muerte, y algunos abrazaron la fe y fueron con el Señor, pero otros, autosuficientes, dijeron: no, ahorita no es tiempo, quizá en otro momento, y la rechazaron. Y qué lamentable, ya no tuvieron oportunidad. No quiero provocar ni meter miedo, simplemente la realidad que vivimos. La realidad del ser humano es que ahora está vivo, que en este momento tiene la oportunidad de ser salvo, pero que mañana
Solamente Dios sabe. Y como Él sabe, ahora dice: vean, hijo mío, tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón, dame tu vida. Quiero protegerla, quiero guardarla, porque con aquella alegría que te creé, que te formé, quiero salvarte. Porque el Dios que ordenó y creó la humanidad y el mundo también viene a destruir, a castigar, a exterminar, porque de Él es. Pero le da la oportunidad. Y Él dice: buscad. Y cuando dice buscad, lo hace de manera personal, para que cada quien de manera particular diga: yo quiero, voy a ir, voy en búsqueda de esa salvación, voy en búsqueda de ese perdón, de esa gracia. Yo no la puedo hacer por usted. Lo único que yo puedo hacer por usted es lo que ya hice: predicar. Pero la decisión de recibir a Cristo es suya y la respetamos. Si usted no lo quiere, no es nuestro enemigo. Al contrario, seguiremos orando por usted, pidiendo a Dios que le vuelva a dar la oportunidad. No crea que se vuelve nuestro enemigo, no. Al contrario, lo tendremos presente en nuestra oración. Pero si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Habrá alguien en este día que haya oído la voz de Dios, que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, pero el orgullo, el qué dirán, le detiene? Amado, venza eso. Esa es la piedra que Jesús le dijo a Marta: quítenla ustedes. El resucitar a Lázaro es mío, pero el quitar la piedra es de ustedes. Es el impedimento, es el estorbo, es lo que detiene de que usted venga, que confiese, que declare, que ponga su vida en las manos del Señor. Es esa piedra. Y esa piedra solamente nos corresponde a nosotros. Eso lo podemos hacer nosotros. Nos ponemos en pie. Quisiera preguntar nuevamente: si hay alguien, puede venir al altar. Si hay alguien, acérquese al Señor. Con gusto vamos a orar. Con gusto vamos a pedir al Dios del cielo por la salvación de su alma. El altar está abierto para usted. Medite en lo que hemos hablado. Piense profundamente lo que le conviene. Si encuentra la necesidad de reconciliarse, si dentro de usted está el Espíritu Santo de Dios obrando, no lo resista. Sea humilde, tenga mansedumbre y acérquese al Señor. Él será grande en misericordia para perdonar sus pecados, para rescatar del hoyo su vida, para darle la oportunidad que usted se merece. Porque usted se merece ser salvo, porque usted se merece ser libre, porque usted se merece el reino de los cielos por Cristo Jesús. Mientras oro por nuestra hermana, si alguien más puede venir, puede añadirse. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, aunque débil soy.
tú me levantarás, aunque débil Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocare y buscare mi rostro, yo su tierra sanaré. Si mi pueblo se humillare y mi nombre invocare y buscare mi rostro, yo su tierra sanaré. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, aunque débil soy. Gracias a Dios por su palabra, como también por el alma de nuestra hermana que se ha reconciliado con el Señor. Le animamos a que siga hacia adelante, gloria a Dios. Y a cada uno de nuestros hermanos, amigos que estuvieron con nosotros, gracias por haber venido. Amén. Y esperamos en Dios que puedan encontrar el camino y la verdad y la vida que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así es que de esa manera nos vamos a despedir. Gloria a Dios. Amén. Instándole, amado, que permanezca buscando el rostro del Señor, manteniéndose firme, consagrándose, porque no sabemos el día de la aparición de nuestro Señor por nosotros. Así es que oramos para despedirnos. Padre y buen Dios del cielo y de la tierra, Señor, muchas gracias en este día por aconsejarnos y guiarnos a través de su palabra. Dios, rogamos que su palabra, Señor, haga el propósito por la cual usted la ha enviado en esta mañana. También rogamos que si esta semana es su voluntad vivir, Señor, que tengamos lo necesario, que estemos protegidos, guardados y librados del mal. Que su gracia, Señor, se derrame en nuestras vidas y no falte, Señor, el bien y la misericordia suya. Hoy nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, nos vamos de este lugar. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde, mi amado. Que el Señor le lleve con bien.